El Papa León XIV escribió una espléndida, solemne y significativa carta al cardenal Burke, verdadero defensor de la fe. Estas palabras podrían representar algo mucho más grande, algo que ya no se puede ocultar. Quédate hasta el final. En pleno verano romano, una noticia empezó a circular con fuerza de trueno en los palacios sagrados. El Papa León XIV escribió personalmente al cardenal Raymond Burke para agradecerle sus 50 años de sacerdocio y su fiel servicio a la Iglesia. No es una fórmula burocrática, sino un gesto preciso, lleno de significado, que muchos ya han interpretado como señal de un posible cambio de estación. La carta, escrita en latín y firmada por el propio Papa, fue hecha pública por el propio Burke a través de las redes sociales. Un documento que no solo elogia las cualidades del cardenal estadounidense, sino que también lo reconoce como un celoso servidor del derecho canónico y un predicador del Evangelio según el corazón de Cristo. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un Super Thank You. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias. Después de años en los que Burke fue marginado e incluso amenazado con el desalojo bajo el pontificado de Francisco, este mensaje solemne y la bendición apostólica, concedida también a sus allegados, suena como una rehabilitación implícita y una señal de distensión. Una señal significativa, teniendo en cuenta que el propio Burke participó en el cónclave que eligió a León XIV, y más de un observador especuló que jugó un papel decisivo en esa elección. Más allá de la noticia en sí, la carta del Papa León XIV a Raymond Burke contiene detalles que merecen ser destacados, porque demuestran claramente el significado del gesto y la sutileza de las palabras elegidas por el pontífice. El documento, fechado el 17 de junio y firmado a mano, está escrito íntegramente en latín y se entrega con una fórmula solemne, como corresponde a los grandes aniversarios. El Papa León se dirigió a Burke como «venerable hermano» y recordó el jubileo de oro de su ordenación, que tuvo lugar en la diócesis de La Crosse. Agradece al cardenal haber predicado los preceptos del Evangelio según el corazón de Cristo y haber contado sus tesoros, con una expresión poética que ha impresionado a muchos observadores. El Papa destaca la aportación de Burke al derecho canónico y su trabajo en los dicasterios de la Santa Sede, calificándolo de buen servicio a la Iglesia Universal. Hay también una bendición final, extendida no solo a él, sino también a sus allegados, que muchos han interpretado como una mano amiga también hacia el ambiente tradicionalista más amplio. La carta, publicada por el propio Burke en sus redes sociales con palabras de humildad: «Alabado sea Jesucristo. Me siento muy honrado y agradecido por haber recibido esta carta de su santidad». Ya se ha convertido, para los fieles, en algo más que una simple tarjeta de felicitación. Una señal política y eclesial, pronunciada en el lenguaje de la tradición, pero con la mirada puesta en un posible nuevo equilibrio dentro de la Iglesia. Pero para comprender verdaderamente el significado de esta carta y el clima que la hizo posible, es necesario retroceder algunas semanas a lo que hoy parece un contexto real. En el silencio sepulcral de los palacios sagrados, el cardenal Raymond Burke ya se había reunido con el Papa León XIV para tratar cara a cara un tema explosivo: el futuro de la misa tradicional. Ninguna declaración oficial acompañó la reunión, pero las palabras de Burke, pronunciadas poco después en la conferencia del 60º aniversario de la Latin Mass Society en Londres, implicaron mucho más de lo que el Vaticano estaba dispuesto a admitir. Allí, Burke reveló sin rodeos que ya había hablado personalmente con el Papa, pidiéndole que pusiera fin
a lo que llamó una persecución contra los fieles que se reconocen en el antiguo rito romano y que restituyera la plena dignidad a una forma litúrgica que, en su opinión, ha nutrido generaciones de santos. El cardenal expresó el deseo de que León XIV siguiera la línea paternal y sabia de Benedicto XVI, restableciendo lo establecido por Summorum Pontificum y, si fuera posible, superándolo. En su discurso, criticó duramente la Traditionis Custodes, calificándola de acto severo y revolucionario, fruto de una visión ideológica que nada tiene que ver con las necesidades pastorales y que ha sembrado confusión entre obispos y fieles. No dejó de recordar cómo las restricciones a la misa antigua han generado sufrimiento entre muchos católicos, privándolos, dijo, de un legítimo y fecundo tesoro espiritual. Sus palabras, apoyadas por figuras como los cardenales Sara y Schneider, que pidieron públicamente la abrogación de Traditionis Custodes, sacudieron más de un pasillo del Vaticano. Sin embargo, más allá de las especulaciones sobre el pasado litúrgico de León XIV, lo verdaderamente sorprendente fue su disposición a escuchar. Una escucha que ahora parece haber dado sus primeros frutos. Como sucede a menudo en la historia de la Iglesia, no son las declaraciones oficiales las que revelan las verdaderas prioridades de un pontificado, sino los gestos silenciosos los que ofrecen destellos de luz. La carta enviada a Burke y los antecedentes de su encuentro han despertado ahora las esperanzas de muchos fieles, pero también han puesto de relieve lo que ya parece ser la verdadera prueba para el Papa León XIV, la cuestión litúrgica. En los palacios sagrados, fuentes bien informadas hablan de una tensión palpable entre las diferentes almas de la curia. Por un lado, quienes quisieran proteger las reformas introducidas por Francisco, relegando la misa antigua al dominio exclusivo de unos pocos nostálgicos. Por otro lado, aquellos como Burke, que piden reparar la grieta y devolver espacio a la tradición, no por nostalgia, sino por lealtad a un tesoro que nunca ha sido abrogado. Lo que está en juego no es solo la paz litúrgica, sino la credibilidad misma de un pontificado que, desde el primer día, muchos han visto como una oportunidad providencial para sanar heridas y restaurar la unidad. ¿Cómo y con quién decidirá actuar León XIV se verá en los próximos meses? Pero el tono de su carta, la atención que prestó a Burke y la bendición que también extendió a sus allegados sugieren que la cuestión de la misa tradicional no quedará relegada a una nota a pie de página. Todo hace pensar que este será el tema central en el que se medirá la capacidad de este Papa de restablecer en la Iglesia la paz que otros han comprometido negligentemente. Los próximos pasos, como muchos sugieren, serán decisivos no solo para él, sino para el alma misma de la Iglesia. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.